Cristóbal Colón no fue el primer descubridor de América. Es algo que la mayoría ya sabe y los que no, ya es tiempo de que lo sepan. Los vikingos llegaron mucho antes al actual Terranova en las costas de Canadá. Todo esto te lo cuentan en las sagas nórdicas, que son obras literarias producidas en la Edad Media. Más específico, en las que hacen referencia a esto son las de Eric el Rojo. Y esto no es solo una teoría, hoy la mayoría de los historiadores lo creen, y casi que ya es parte de la historia oficial. Se encontraron evidencias arqueológicas como runas y hasta un alfiler, cosas que es imposible que hayan sido creadas por los nativos americanos. También hay teorías sobre cómo los chinos llegaron a América, similitudes lingüísticas entre el japonés y las lenguas quechuas, de lo que pienso hacer un video próximamente por si te interesa. También hay unos huesos de pollo encontrados en Chile que supuestamente indicarían la llegada de polinesios al continente mucho antes de la conquista. De la misma forma, los ingleses atribuían que un tal Madoc llegó muchos años antes que Colón a las costas de Florida. Incluso hasta el libro del Mormón menciona que los hebreos llegaron al Nuevo Mundo tiempo atrás, entre muchos otros ejemplos que puedo mencionar. Y es que existe una gran cantidad de posibles llegadas a América, algunas tienen mucha coherencia y dejan a uno pensando, y otras no tan ortodoxas rozan lo rebuscado y absurdo, y lo más probable es que sean mentira. Pero lo cierto es que lo de que los vikingos llegaron es casi un hecho consensuado por la comunidad historiadora, mientras que el resto aún está en discusión. Pero esto ya es un gran avance en cuanto a reescribir la historia y marcar un hito importante para entender que no importa lo que te enseñaron en la escuela, hay muchas cosas que desconocíamos, desconocemos y desconoceremos. Ojo que con esto no digo que tal o cual afirmación sea falsa o verdadera, me refiero a que aún falta evidencia para decidir en cuanto a la veracidad de las cosas. Es obvio que debe existir mucho cuidado con esto y más con algo tan importante como lo es el descubrimiento de América. No obstante, dentro de la cuantía de teorías e historias sobre visitas a América previas al viaje que todos ya conocemos, existen algunas que valen la pena mencionar. Una de ellas, más interesante y creo digna de mencionar, por no ser tan rebuscada y parece ser cierta a simple vista, es la teoría de viajes entre América y África. Y que no es algo que me saque del sombrero, muchos historiadores e investigadores se han arriesgado haciendo estas afirmaciones. Y es que si nos ponemos a pensar, la distancia que separa estos dos continentes no es mucha, incluso es menor a la distancia que recorrió Colón desde España. Así pues, es probable que viajeros africanos llegaran a América o por qué no también que nativos americanos viajen a África. Y es que el solo hecho de decir el descubrimiento de América ya es una expresión eurocentrista, e ignora las ideas de los nativos americanos, también pudieran ser los que descubrieron el Nuevo Mundo occidental previamente. Y bueno, ¿de dónde sale esta teoría? Para empezar, observa estas cabezas del pueblo olmeca. Fíjate en los rasgos característicos como la nariz y los labios no tan propios de los pueblos amerindios. La historia tradicional que te enseñan en el colegio es que los humanos llegaron a América a través del estrecho de Bering. Los nativos americanos son descendientes de los habitantes de las estepas asiáticas, por ello la gran semejanza entre los inuit o esquimales de Canadá y Alaska con los de la etnia mongol, y en general de toda Asia. Un rastro genético de esto se puede ver en lo que se conoce como mancha mongólica, que no es más que una decoloración de la piel en los recién nacidos y que suele prevalecer dentro de los que tienen genes asiáticos. Algo común en América, especialmente en los países o territorios que contengan un gran porcentaje de población indígena. Todo esto no parece verse en toda América. Por ejemplo, acá podemos ver rasgos físicos y culturales que se asemejan bastante entre sí. Entonces, ¿cómo explicas que una civilización de Mesoamérica presenta ciertas influencias propias de África? Aunque también es posible que sea la manera de representar de los olmecas. Cambiar un poco la representación que nos damos a nosotros o a nuestros dioses es algo que hemos hecho durante toda la historia de la humanidad. No es una evidencia irrefutable ni nada por el estilo, pero sin duda deja mucho que pensar. También podemos tener referencias a esto dentro de la mitología azteca, figuras oscuras que ellos miraban como deidades. ¿Acaso africanos llegaron a América tiempo antes que los españoles? Repito, la distancia entre las costas africanas y las de Sudamérica o el Caribe son menores que las que recorrió Colón en su travesía. Incluso las corrientes marítimas favorecen estos viajes, como bien lo aprovecharon los portugueses en sus colonias de ultramar en África y Brasil.
Por otro lado, vayamos al lado africano. ¿Qué evidencia hay en África para decir que ocurrió un contacto entre estos dos continentes? Pues podríamos hablar de Abubakari II. A finales de la primera década del siglo XIV fue Mansa del Imperio Malí. Por cierto, Mansa significa rey de reyes, conocido también como Mandé Bukari II, a quien los árabes llamaron Abubakari II, que por entonces controlaba un vasto territorio del occidente africano. Cuenta la historia que Abubakari, en su intento de expansión, decidió explorar el mar Atlántico, y para la exploración preparó 400 navíos en los que incluyó carpinteros, forjadores, marinos, mercaderes, alfareros, joyeros, magos, adivinos, pensadores y soldados de todas las ramas de la milicia mandinga. Cada navío tenía unas reservas de comida para 2 años, alimentos secos, granos, frutas preservadas en jarras de cerámica y oro para hacer negocios. En 1310 salió un grupo de 400 naves a explorar, de las que solo regresó una. El resto se hundió en una tormenta. Tiempo después, el rey abdicó y le dejó el trono a su hermano, y decidió por él mismo salir a explorar el mar. Organizó y encabezó una flota de más de 4.000 embarcaciones, que, partiendo de las costas senegambianas, se aventuró a navegar en las aguas del Océano Atlántico. Esta expedición transatlántica nunca regresó a casa ni se tiene idea de dónde pudieron ir. Es probable que corrieran el mismo destino que las primeras o que llegaran a ultramar en algún lugar y ya no decidieran volver, por supuesto. Dentro de todas las especulaciones se cree que pudieron llegar a América. En 1976, el historiador, antropólogo y lingüista de origen guyanés Ivan van Sertima publicó una polémica obra titulada Vinieron antes que Colón, la presencia africana en la antigua América, en la que defendía el origen africano de ciertas culturas mesoamericanas, a la vez que narraba la expedición marítima del Mansa de Mali. Trabajos más recientes, como los realizados por el lingüista y sociólogo senegalés Pathé Diagne, así como los del Malí, Gausso y Ewaja, Aclaro que no sé hablar francés y traté de pronunciar lo mejor que pude. Prosiguiendo. se han sumado a las teorías sobre el contacto entre africanos y americanos precolombinos. Algo que reforzaría esta teoría es lo que, según el reconocido historiador y lingüista estadounidense Leo Weiner de la Universidad de Harvard, una de las pruebas más sólidas para respaldar el hecho de que los africanos navegaron a América antes que Cristóbal Colón fue una entrada en el diario del propio Colón. En el libro de Weiner, África y el descubrimiento de América, explica que Colón señaló en su diario que los nativos americanos confirmaron que personas de piel negra habían venido del sureste en botes comerciando con lanzas con puntas de oro. Otra razón más para creer que los viajes entre América y África ocurrían incluso hace más de 3000 años se puede apreciar en los egipcios. Una cultura que, por cierto, guarda mucha relación con las culturas más grandes de América, como lo es la azteca y la inca. Asimismo, la similitud en tradiciones culturales como lo es la momificación y trepanación craneana que se hacen en estos lugares no hace más que resaltar ese extraño paralelismo que mantienen estas civilizaciones. No obstante, la supuesta evidencia más fuerte no es esa, sino que la encontramos en las propias momias egipcias. En 1976, la doctora Michelle Lescott del Museo de Historia Natural de París recibió una muestra procedente de los restos momificados del faraón egipcio Ramsés el Grande para su estudio. Utilizando un microscopio electrónico descubrió granos de tabaco aferrados en las fibras de sus vendajes. Este descubrimiento inicial fue criticado por las autoridades y sus expertos colegas, quienes insistían en que Lescott simplemente había observado contaminación procedente de fuentes modernas. Para los que no saben, el tabaco no existía en Egipto, ni Europa, ni Asia, ni en ningún lugar que no sea América. Más específico, se cree que su origen fue la zona andina entre el actual Ecuador y Perú. Algunos años más tarde, la doctora Svelta Balvanova, toxicóloga forense del Instituto de Medicina Forense de la Universidad Alemana de Ulm, continuó el trabajo de la doctora Lescott con evidencias aún más intrigantes. A fin de eliminar la posibilidad de contaminación contemporánea, la doctora Balabanova obtuvo muestras de tejido intestinal del interior del cuerpo de Ramsés, en lugar de las habituales capas externas de la piel y tejidos, y para su gran asombro descubrió rastros de cannabis, coca y tabaco fijados en sus células corporales, como si fuesen anillos en un árbol. Si esto es cierto, de esto deducimos dos cosas. La primera es que Ramsés era tremendo loquillo amante de las drogas
y la otra es que los egipcios de alguna manera tuvieron acceso a esto, ya sea mediante el comercio, con alguna civilización americana o porque de alguna manera llegaron a América. Sin embargo, para los colegas investigadores de Balabanova, aún no era prueba suficiente a pesar de la excelente reputación que ella tenía, ya que tal evidencia contradecía las explicaciones convencionales de un eventual contacto intercontinental en el pasado, con miles de años de diferencia. Y por otro lado, seguían insistiendo en que esto era producto de una contaminación externa por los obreros o los mismos arqueólogos. Aquí hago un paréntesis para señalar que es gracioso cómo lo atribuían una contaminación, es decir, el tabaco te lo puede entender, es algo que se consume muy a menudo y que de alguien cerca se le pudo haber caído hacia las momias. Pero que en medio de una excavación los obreros o los arqueólogos estén metiendo cocaína y cannabis se hace un poco exagerado, ¿no creen? Prosiguiendo, la doctora Balabanova llevó a cabo una serie de pruebas cromatográficas de gases en las muestras de 7 momias. Cada individuo reveló la presencia de nicotina y cocaína. Tanto las momias como los resultados obtenidos fueron considerados no tan creíbles y la doctora perdió su reputación. Y es que si en esto de la historia te atreves a decir cosas que se salgan de la historia tradicional, más vale que tengas una muy buena evidencia que te respalde o tu carrera y prestigio se pueden ir al basurero. Asimismo, existen muchas otras supuestas evidencias que apuntan en la misma dirección, como lo es comparar la similitud entre las pirámides de Egipto y las de pueblos amerindios como por ejemplo la azteca. Pero creo que esto ya es demasiado rebuscado porque viéndonos el caso podríamos decir que todos los que alguna vez construyeron pirámides descubrieron América. También unos supuestos cráneos encontrados con forma arménida que datan de hace varios cientos de años, o también otros que mencionan cómo algunas culturas dibujaban a sus dioses muy similares entre sí. Y muchas otras teorías que ya calan en el terreno de la homeopatía, los aliens, el 5G que Bill Gates quiere usar para controlarnos y sacarnos el líquido de las rodillas. El problema con esta clase de cosas es que por cada estudio o información seria que existe, salen 20 llenos de basura, que opacan al resto y por lo general la comunidad científica e historiadora no suele tomar en serio estas cosas. Hicieron falta más de 1000 años para que la humanidad acepte que la Tierra no es plana. Aunque aún existe uno que otro idiota. Pasa también que la ciencia creía que metiendo un picahielo por la nariz se curaba la epilepsia. Hasta hace poco creíamos que Colón fue el primero en llegar a América. Luego descubrimos que llegaron los vikingos. Hace poco descubrieron en Chile huellas que demostrarían la presencia de humanos hace 15.000 años de antigüedad. Repito, 15.000 años de antigüedad, siendo que el poblamiento de América empezó aproximadamente hace unos 15.000 o 14.000 años. Es decir, que mientras cruzaban el estrecho de Bering los primeros humanos en Chile ya habían huellas. Pues todo esto no queda del todo claro, al igual que lo otro, la historia tiene muchos huecos y lagunas. En mi opinión, soy de los que cree que las teorías increíbles requieren evidencia increíble. Mi cuestionamiento va, por ejemplo, ¿por qué si supuestamente Abubakari llegó a África, por qué no volvió o mandó una sola persona? Es decir, una flota tan grande debe dejar alguna clase de rastro. Y con respecto a lo de las momias con coca, me pareció muy interesante hasta que me hice la pregunta. Si los faraones egipcios consumían tanto la hoja de coca o el cannabis o el tabaco, ¿por qué no las cultivaron? Si llegaron a establecer comercio con alguna civilización que les facilitara estos productos, ¿por qué no tuvieron acceso a las demás cosas como lo es el cacao o incluso algunos animales nativos? Y si hablamos que los egipcios llegaron a América y descubrieron estas cosas por su cuenta, y es más complicado aún. Debieron dejar una evidencia más fuerte en las antiguas civilizaciones americanas, un rastro genético o algo más sólido. Sin embargo, no digo que sea falso o sea verdad, creo que estas cosas son no tan fáciles de definir, no es posible tener claro, más aún cuando pasaron hace miles de años. Mi objetivo con este video es hacerte reflexionar y a su vez entretener, y por qué no también aprender un poco. Déjame saber qué crees sobre esto. ¿Crees que los africanos adelantaron a Colón? ¿Tienes alguna otra teoría? Recuerda que estamos para debatir y enseñarnos cosas mutuamente en la caja de comentarios. Mi nombre es Leonardo y si el video te ha gustado dale un like, compártelo si crees que merece ser compartido. Por mientras yo me despido y hasta un próximo video.